Hola amigos, tenemos puesta la bomba que le hicimos hacer para el rover, hecha por Diesel Urquiza, en Villa Urquiza, provincia de Buenos Aires. Les voy a dejar el teléfono ahora, porque excelente atención de esta gente, los he llamado porque tuve un problemita que no entendía cosas de la bomba. Perfecto, perfecto, toda la atención de esta gente, el profesionalismo, todo. Eh, ya tenemos puesto, me queda por probar el primer inyector, purgarlo, perdón, porque estábamos buscando el punto con el punto de la bomba que va acá atrás. Eh, Así que bueno, vamos a ver que arranque ahora. Voy a tener que ir a buscar un poco más de combustible porque como ven acá, este, lo tengo con una botella simplemente para purgarlo todo, que podría llegar a dar igualmente. Tengo medio litro que me ha quedado. Y vamos a darle marcha, y para que la gente, el usuario de rover, sepa que se pueden adaptar, que pueden ir a comprarle una bomba a esta gente de Diesel Urquiza, que van a tener un excelente asesoramiento, van a tener todo. Ellos están a disposición completamente, muy profesionales. Yo les agradezco muchísimo. Les dije que le iba a hacer, los iba a nombrar en un video, porque la verdad que estoy muy conforme con esta gente. Vamos a darle marcha y vamos a ver qué es lo que sucede y cómo queda. Estamos purgando, ven que están saliendo unas burbujas para no herejear tanto el arranque. Ahí está. Ahora sí, una vez que esté en marcha, se los vuelvo a mostrar. Bien, acá estamos con mi sobrino Dante. Vamos a poner en contacto. Todavía tenemos que hacer el contacto, tenemos que hacer un par de cosas. Simplemente purgamos, pusimos a punto. Ahora tenemos que buscar el contacto, como es una reforma, para lo que es la electroválvula. Tengo nada más que medio litro de aceite, no se alcanza a ver la botellita. De aceite, no, perdón, de lo que es combustible, gasoil. Así que bueno, voy a poner en marcha para que vean que sí funciona, con la gente que les dije de Diesel Urquiza, en Villa Urquiza, provincia de Buenos Aires. Yo les voy a dejar lo que es ¿cómo es? La dirección y teléfonos, para que ustedes puedan asesorarte con esa gente que te hace una bomba tal cual como esta. O ahora me estaban diciendo hace un rato de que están preparando otro tipo de bombas. Así que van a poder asesorarse con ellos. Me cobraron a mí 40.000 pesos por hacer esta bomba para el diésel ya calibrada. Ningún problema. Así que bueno, para aquellos que dijeron que no se iba a poder, que no se debe hacer, que no esto, no aquello, ahora van a ver que sí se puede. Dale marcha, Dante. Bueno, y ahí lo ven. Ahí lo ven, arranca instantáneamente. Espectacular como suena todo. Así que bueno, gente, ahora en otra parte más les voy a mostrar, porque me falta conseguir el tema de la correa de servicios. Le voy a sacar la medida porque mecánico anterior se la había sacado todo. Así que bueno, esta tarde vamos a hacer eso. Después vendrá el cambio de aceite, cambio de filtro, cambio filtro de aire y todo lo demás.
Bien amigos, ahí ven cómo va quedando lo que es la parte eléctrica. Me está faltando conectar un cable que es el que le va a dar la corriente a la electroválvula. Me falta conectar lo que es el acelerador, y acá tenemos lo que es el cable. Tengo que hacerle un soporte simplemente para que trabaje de este lado. Si bien debería trabajar de este otro lado, yo le voy a sacar lo que es este bracito y se lo voy a poner acá y me va a quedar perfecto para acelerar. Ya pusimos lo que es la tapa de la bomba inyectora, pusimos lo que es esto del intercooler, falta poner la abrazadera. Ahí tuve que cortar, a ver si se alcanza a ver lo que es la pata esta. Igualmente quedó firme porque va prendido acá abajo y debería llevar un tornillito ahí, pero no me da para ponerlo. Pusimos lo que es la correa, pusimos tapa, y bueno, funciona perfectamente. Ya he salido a dar una vuelta, eso lo voy a mostrar todo en el video, así que vamos a ver cómo lo organizo y ya se los voy a mostrar. Después quedó funcionando prácticamente todo. Bien amigos, parte final de la adaptación del rover, de la bomba inyectora en el rover. Ahí está Lautaro colocando lo que es el filtro de aire. Y ya tenemos toda la adaptación hecha. Ahora vamos a probarlo. O les voy a mostrar cómo quedó, cómo arranca. Y bueno, y ya queda terminado todo. Ahí les muestro por acá. Ahí quedó. Prendele la deposición. Acá le adaptamos lo que es el acelerador. Tenemos que hacer un pequeño retoque acá en esta chapa, para que quede un poco más prolijo nada más. Y ya está, ya no queda nada más como para hacerle. Le hicimos cambio de aceite, cambio de filtro de aire, agregamos líquido hidráulico, líquido de freno, filtro de aire de combustible nuevo. Está todo realmente una maravilla como quedó el vehículo. Solo queda poner la tapa, que es esta. Bueno, nos vamos a picar bien y se la vamos a colocar. Hay que limpiarlo un poquito porque hace años que estaba tirado esto. Y bueno amigos, espero que les guste el video y que todo usuario de rover sepa que sin la bomba electrónica que lleva, este auto anda perfectamente. Si no están suscritos, suscríbanse. Si son usuarios de rover, voy a seguir subiendo cosas para ustedes, porque se esconde mucha información sobre estos vehículos y lo hacen parecer mucho más caro de lo que son. Un abrazo para todos. Chau, chau. Y quedó terminado. Y quedó al fin terminado. Muy contento con este auto. Evitando las abrazaderas de porquería que vienen ahora, prefiero poner precintos. No pierde una gota de aceite
estamos ultimando, o estoy ultimando los detalles hoy sábado. Ya está todo conectado para el tanque. Como ven, va hacia el retorno. Acá tenemos lo que es para el tanque. Tenemos conectado el filtro. Va directamente hacia el caño del tanque. No hemos tenido ningún tipo de problemas. Como ya les conté, cambiamos aceite, filtro, cambiamos un montón de cosas. Echamos refrigerante. Como ven, elegimos la tonalidad del rojo para lo que es el vehículo. Así que bueno, creo que no podemos pedir más, desafiando a quien nos diga que no se puede. Anda todo, todo. Lo único que no le están dando, por así decir, pero no porque haya surgido algún problema, sino que está descargado, es allá abajo el aire acondicionado. Ahora después lo vamos a llevar a que nos den una lavada bastante más profunda. Después le vamos a poner lo que es el chapón, lo que es el cubremotor, para que quede más prolijito, donde dice Rover. ¿Ven? Ahí está. Para quien no conoce la marca, lleva esto. Y quedaría bien cubierto, mejor presentado, como quieran llamarle. Por ahí puede llegar a quedar algún detallecito, pero bueno, ¿qué más podemos pedir? Una bomba que salía 100.000 pesos, recortamos los gastos a 40.000, porque por supuesto la hice yo. O sea, hice yo lo que es la parte mecánica y bueno. ¿Qué más podemos pedir, amigos? ¿Qué más podemos pedir? Quien quiera tener algún detalle de lo que es la adaptación de esta bomba, se las puedo dar por privado. Tal vez le deje el teléfono después. Como para que no dejen estas máquinas tiradas o las desarmen y las vendan por parte, porque la reparación de la bomba salga tan cara. No hay mucho más que decir, pero les voy a dejar, como les dije, teléfonos, todo de lo que es la gente esta de Diesel Urquiza, de Villa Urquiza, ahí en provincia de Buenos Aires, mejor dicho. Y bueno, me queda conectar acá, me queda conectar ese orificio que está ahí abajo y todo esto que es para el turbo, me dijeron. No conozco bien, me voy a interiorizar bien, por supuesto, para verlo. Fíjense ahí abajo cómo se hizo lo que es el acelerador. Y nada más, no había tantos secretos. Y este vehículo estuvo parado 11 meses acá en el taller, hasta que, bueno, me decidí este año. Dije, primer objetivo de este año va a ser poner en marcha el Rover. Así que bueno, acá lo tenemos. Les voy a dejar algunas imágenes de él. Es un autito que, bueno, a mí realmente me gusta. Ahí lo tenemos. Está muy lindo. Es muy cómodo. Tiene muchísimo confort. Me queda la parte de atrás, que hay que solucionar el tema había tenido un choquecito. Voy a conseguir un expansor. Yo tenía, lo regalé, así que ahora lo voy a ir a pedir para llevarlo al lugar y poder ponerle lo que es el paragolpe. Y bueno, y acá tenemos lo que es el interior. Fíjense, esa alfombra la puse yo, mi tapabocas. Fíjense que este auto está impecable. Vamos a hacerle una limpieza de tapizado, porque estuvo tirado mucho tiempo. Así que bueno,
Ahí lo tenemos. Vamos a dar la última marcha antes de cerrar el video. Impecable. Vamos a bajar el volumen porque nos va a cazar el copyright. No me están apagando esta luz del ABS y la luz amarilla esa, pero esa ya estaba. Después le vamos a meter el escáner también, pero está todo funcionando prácticamente en su totalidad. Nos quedará, por supuesto, tratar de tapizar esto antes que se siga rompiendo, pero ya les digo, lo cazó mucho sol durante 3 años tirado, y bueno, ¿qué más podemos pedirle a una belleza como esta? Bueno, más no le vamos a pedir. Quien quiera o necesita algún consejo antes de tirar estos autos diésel, esto es diésel 2.0 año 2002. Sí se puede, quiéranlo a estos vehículos porque la verdad que son impresionantes. Amigos, no quiero hacerlo más largo al video, así que bueno, simplemente lo vamos a tratar de charlar por ahí, por la caja de comentarios, por cualquier lado. Ya les voy a dejar mis redes sociales, o mejor dicho, en el perfil mío están todas las redes sociales por las cuales me pueden contactar, y lo que es el celular mío por ahí también está. Si puedo darles una mano, como siempre. Y bueno, hasta luego. Y ahí vamos en el Rover. Acá vamos paseando en el Rover. Fíjense. Le puse un tanquecito, tengo que limpiar el tanque de combustible. Por eso marca que no tiene combustible. La temperatura normal. Y ahí vamos. Sensacional esto. Sensacional. La verdad que muy contento con este auto, muy contento como el andar que tiene esto, es bueno, bárbaro, genial.